Juan Speroni, que es el secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales y también es el secretario de Industria de la FEMPINRA. Representa a los trabajadores del sector de los astilleros en todo el país. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo andás? Mucho gusto. Gracias por convocar a la participación a esta 22 jornada Muy bien, muy de bien. estas ediciones de transporte y logística, que la verdad que tiene toda una historia alrededor de estos temas que tienen que ver puntualmente con los intereses del sector, ¿no? Así es, así. Juan, si querés te dejo con tu exposición y después nos vamos a juntar todos con los astilleros y con vos para reflexionar en conjunto. Te recuerdo que tenés alrededor de 15 minutos, así que habla tranquilo, ¿eh? Y Bien, yo vuelvo en un rato. bien, perfecto, te agradezco, Ariel. Creo que, digamos, los expositores que me han precedido en la palabra han generado una trazabilidad de la situación de la industria, particularmente de las consecuencias que estamos viviendo después de que hace 3 décadas, fundamentalmente, se empezaron las políticas adversas con la aniquilación de los instrumentos básicos que tenía el sector y que tenía la industria, pero también lo interesante es que marcaron en términos de perspectivas una visión que tiene que ver con un modelo de país, con un proyecto nacional, con un proyecto de inclusión, con un proyecto de vertebración, fundamentalmente tomando como eje el trabajo y la producción. El título de la convocatoria para esta exposición en términos del sector nuestro nos plantea el desafío la industria naval post pandemia. Y en realidad, nuestra industria viene soportando una pandemia, como dije anteriormente, desde hace 30 años. Incluso si se buscan en los antecedentes de todas las exposiciones anteriores de nuestra organización sindical y de muchos dirigentes, tantos empresarios, sindicales como políticos, renegando alrededor de estos temas. Y la verdad que en un año tan, tan complejo y tan difícil, el hecho de poner el año 2020, el año del general Manuel Belgrano, también cierra toda una simbología en términos de lo que representa este sector para la Argentina y para el concepto logístico. Ahora, nosotros tenemos una gran oportunidad, porque creo que el COVID-19, la pandemia, derribó mitos, derribó un montón de pensamiento ideológico fundamentalmente basados en lo que tiene que ver en la concentración fenomenal de una renta financiera que se puso al servicio de la especulación en el mundo y en consecuencia las adversidades que se plantean aún antes de la pandemia en términos de distribución de la riqueza, de inclusión, de equidad, tiene que ver mucho con ese modelo de injusticia que se planteó en el mundo como eje dominante. Y las consecuencias para los países de la periferia fueron terribles, aunque hubo algunas rebeldías en términos de proyecto de autonomía, de un pensamiento distinto. Recordemos particularmente la región nuestra, con Lula, con Néstor, con Correa, con Evo, que en todo esto marcaban la defensa fundamentalmente de lo que tiene que ver con los aspectos soberanos, de
tratar de defender el tutelaje de la renta nacional, que no es otra cosa que defender la producción, el trabajo, el mercado interno de los trabajadores, de los empresarios y de los empresarios argentinos. Bueno, hoy la pandemia, como decía anteriormente, genera una gran oportunidad también, a pesar de las consecuencias letales que se vivió y se vive en el mundo, producto de este virus. El mundo y los centros, especialmente del poder, han tenido que asumir nuevamente que el Estado intervenga en determinadas áreas que son centrales y estratégicas para cualquier país del mundo, para resolver en términos de capacidad de administración los intereses que son claves para esos países o para los países del mundo. Ahora bien, nosotros en la Argentina tenemos un gobierno que por suerte se pudo triunfar gracias a una gran coincidencia en un gran frente nacional para poder derrotar en las urnas a un fenomenal proceso producido por la administración anterior en la puesta de la escena de lo peor del capitalismo financiero, el desmedro de la producción y el trabajo de los argentinos. Y un gobierno que se preparó naturalmente para enfrentar esa crisis con los indicadores terribles. Ya veníamos con una fuerte caída en la industria producto de esas políticas, ya veníamos con una situación de un 50% de inflación en el año y veníamos con una falta de política y fundamentalmente de las áreas estratégicas del país que no eran casuales, eran causalidades de un proyecto político económico que atravesó la Argentina durante los últimos 4 años. Y cayó esta pandemia, un gobierno que estaba preparado para otra cosa, y resolvió como tiene que resolver un Estado, cuidando la salud de la gente, cuidando a los trabajadores, cuidando a la comunidad nacional. Ahora esto, obviamente, no es que la decisión del gobierno, como dice el presidente, genera la crisis económica o la crisis social. La pandemia genera esta situación. Entonces, en el pensamiento y en la construcción que tiene que ver con una Argentina post-pandemia, creemos que es indefectible la toma de decisión del Estado Nacional y estamos convencidos que así va a ser en el resguardo del tutelaje de los intereses nacionales. Y en ese sentido, nuestro sector no puede seguir permanentemente como hace 30 años denunciando que por la hidrovía, con las banderas de terceros países, circulan el 98 al 99% de banderas de otros países. No podemos seguir diciendo que Argentina es el chatarrerío del mundo, ¿sí?, por la importación de barcos usados. No podemos seguir diciendo que la Argentina, para exportar los productos del comercio exterior, dependan de otro puerto, de otro país, sin poder manejar fundamentalmente su carga y en consecuencia aspirar, como cualquier país del mundo que tenga una geografía y un extenso litoral fluvial y marítimo como el nuestro, a tener una línea de referencia para intervenir en términos de regulación de costos en el comercio exterior. Y en ese aspecto me parece que la Argentina ha atravesado en estos últimos 30 años este debate, de arriba para abajo, del costado, para el otro costado,
La verdad que ha atravesado absolutamente toda la frontera. Para derrumbar este mito que se instaló como una cultura de que los argentinos vivimos de espalda a los ríos y a los mares, que culturalmente no han patentizado para sacarlo del agua. Y yo quiero decirle que las batallas, después de semejante derrota que ha tenido el campo nacional y popular, a veces no se dan en los tiempos que unos quieren, sino de producto de la coherencia y el sostenimiento en términos de la convicción de la pelea, la lucha y la exposición y el debate y la armonización en la búsqueda del consenso de interés de los temas que son centrales para el desarrollo de nuestro país presente y en términos de futuro para las próximas generaciones. Entonces me parece vital que en este estado de pospandemia el Estado tome las decisiones con respecto a la importación de buques usados. Algunas señales importantes están viniendo del Ministerio de Industria con relación a los pedidos de importación de unidades. Pero no debe ser una excepción, debe ser permanentemente la regla general de un país que tiene una industria con capacidades para poder construir las unidades que el mercado demanda, fundamentalmente en todo lo que es la hidrovía, en todo lo que es el tema de la renovación de la flota pesquera y todo lo que es offshore, y se puede complementar perfectamente con una tarea desde el punto de vista metal mecánico en diversas áreas como un complemento más a un crecimiento superior de la Argentina. Ahora, lo que nos pasa tiene mucho que ver con los trazados que se hicieron en el país de posguerra, tiene mucho que ver con lo que el mundo conoció como un mundo primero bipolar, unipolar, multipolar, tiene mucho que ver con la determinación del consenso de Washington, tiene mucho que ver con la derrota de Malvinas, tiene mucho que ver con los acuerdos de Madrid 1 y 2, y en consecuencia todas las políticas que se establecieron en los centros del poder mundial determinaron una vía fluvial y marítima coherente con la trazabilidad, fundamentalmente en la exportación de commodity y materia prima, con una trazabilidad monopolizadas por intereses externos, por compañías multinacionales. Y no es que estoy hablando mal de las empresas multinacionales ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que el Estado argentino en los últimos 30 años no tuvo la capacidad de intervenir fundamentalmente en aquellos aspectos que son centrales para el crecimiento del país. Y la industria naval argentina, que aspiraron a destruirla, a destruirla, pero totalmente con la bomba atómica que cayó en el sector producto del 8-17 y el 17-72, que aún hoy cabalga la política del sector a caballo de estos instrumentos, de la importación de buques usados, de las desregulaciones portuarias y del tema del 1772. Por eso la determinación en un proyecto que tiene que ver con cobijar a todos estos sectores, tiene que ver con la vinculación fundamentalmente desde un concepto logístico, que tiene que ver con los puertos, tiene que ver con las vías fluviales y marítimas, tiene que ver con el nivel industrial y la capacidad de valor agregado, tiene que ver con los ferrocarriles, porque de esta manera nosotros vamos a lograr racionalidad, ecuanimidad, objetividad en términos de costo para la producción nacional, desde el productor, el empresario que está en Misiones a Ushuaia o de Ushuaia a Formosa, planteando siempre de que el transporte
por agua siempre es mucho más barato y económico, complementándose siempre con el ferrocarril y el camión, obviamente. Así que nosotros estamos yo creo que en un debate muy importante y es oportuno la conmemoración a través de esta jornada de estos 22 años en el marco de un nuevo gobierno que tiene el concepto y la concepción nacional, en un año considerado como el año 2020 de Manuel Belgrano, que tantas cosas planteó en términos de la navegación asociada a la economía, y algunas cuestiones que están relacionadas al planteo, fundamentalmente de transformación y de modificación del statu quo. Por eso nos parece importante y darle una adecuada lectura a un tema central que se empezó a debatir en la Argentina. Argentina no puede depender de un puerto de otro país para la salida de su comercio exterior. Argentina tiene que tener una trazabilidad propia conforme a su litoral marítimo y fluvial. Por eso es importante el aporte que hace el senador Jorge Tayana, senador de la Nación, que conjuntamente con otros senadores nacionales y diputados plantean el proyecto del canal Magdalena. Para nosotros y desde nuestra visión y del sector que representamos, creemos que es una herramienta vital para aspirar a tener ese concepto logístico que esté vinculado a ese modelo de producción, a ese modelo de trabajo, a ese modelo de ordenamiento que tiene mucho que ver a veces desde las estructuras impositivas, desde las estructuras de impuestos, pero tiene mucho que ver también con los costos fundamentalmente que tiene el transporte en la Argentina por no tener un sistema de vinculación en el área marítima, en el área fluvial, en el área ferroviaria y en el área portuaria. De manera tal que este proyecto nos parece importante que empiece a ser debatido, porque creo que siembra las condiciones centrales de la aspiración de modificar ese statu quo de una trazabilidad que viene desde hace 30 años en la Argentina. Y en esto tiene mucho que ver el Estado. El Estado debe ser el protagonista. El Estado no puede dejar en manos únicamente de sectores privados lo que es la canalización y el dragado del Paraná. No puede dejar en manos de operaciones de corporaciones multinacionales o de sectores privados el manejo de los puertos y de su navegación. Es imperiosa la necesidad que tenemos de que el Estado intervenga en todos estos temas porque son centrales para la aspiración de un país que tiene que marcar una tendencia de desarrollo, de distribución y de inclusión y de una distribución equitativa de la riqueza, basado fundamentalmente en la aspiración del trabajo para retomar esa cultura del trabajo también que tantas veces nos quisieron robar en nuestro país, pero hubo desde distintas líneas, de distintas organizaciones, siempre sectores que se opusieron a todo esto. Y creo que en ese marco y en esa aspiración alumbró la posibilidad de un proyecto del Frente de Todos que no vino para reiterar las cosas que sucedieron en el pasado. Vino, como dijo el presidente, para aspirar a ser un país mejor. Y esto tiene que ver fundamentalmente con esa fenomenal tarea que está tratando de hacer de buscar consenso en el marco de una sociedad compleja, de intereses cruzados, de entramados compuestos que no vienen de ahora, sino desde hace muchos años. Pero es necesario comprender que así como el canal Magdalena no es un sistema, no es una decisión, no es un proyecto que agreda absolutamente a ningún puerto argentino, sino que tiene que buscar el consenso y la asociatividad
para que todos los instrumentos estén al servicio de un modelo logístico y esto determina en consecuencia la posibilidad de que Argentina en su entramado social, productivo y económico tenga la herramienta para aspirar a una previsibilidad en términos de crecimiento y a una sustentabilidad que hoy no tenemos. Fíjense ustedes una cosa, una de las cuestiones que reiteraron, pero que a mí me tocó ser protagonista activo conjuntamente con las cámaras del sector y conjuntamente con las organizaciones del sector sindical. Hemos, los últimos 4, 6 años, luchado permanentemente por una ley de marina mercante y de industria naval, donde hemos resignado aspiraciones legítimas de cada uno de los sectores. Puntualmente, la industria naval resignó determinadas condiciones de importación de buque, determinadas aspiraciones que teníamos en términos del cabotaje regional para aspirar a tener mínimamente un instrumento que nos posibilitara la posibilidad de tener una tendencia de crecimiento de menor en el mediano plazo y en el largo plazo poder aspirar a tener una industria totalmente distinta conjuntamente con una marina mercante que lo que pedía era tratar de ser competitiva con instrumentos básicos que tenía que darle el Estado Nacional. Entonces se logró un acuerdo y se logró un consenso. Fijémonos en un detalle, porque esta es la Argentina que no tenemos que volver. Nos vetaron 2 artículos de la ley, dejaron sin reglamentar alrededor de 30 artículos de la ley de marina mercante. El fondo de financiamiento con un modelo excepcional de control, de administración y de todo esto que fue observado, vetado diría yo, eran 1.500 millones de pesos. Ahora, a Vicentín se le otorgó 18.000 millones de pesos. Digo, si la racionalidad y la objetividad tiene que ver con el cuidado y la protección, como dicen algunos sectores que les gusta utilizar la palabra, pero que en definitiva encubren los ajustes, era porque eso generaba gasto y producía desfalco en el Estado Nacional. ¿Cómo es posible que se le haya dado a Vicentín esa cantidad monumental de plata, que cuántas cosas podríamos haber hecho los argentinos, y se le dio aún sabiendo que no tenían capacidad de pago? De manera tal que esta Argentina no puede reiterarse. Argentina necesita y debe recuperar su senda en armonía, en debate permanente, pero en la búsqueda de la construcción de objetivos que son centrales para el desarrollo de nuestro país. Y recordemos siempre que en los sectores que hacen a la producción y al trabajo, fundamentalmente lo que están ligados a la industria nacional, a las organizaciones sindicales representativas de los sectores portuarios, de los sectores marítimos, de los sectores fluviales. Acá no está el enemigo. El enemigo está donde capitaliza permanentemente los errores y las legítimas controversias que podemos tener los dirigentes o los sectores empresarios en la búsqueda quizás de poner el mejor énfasis para proteger a los trabajadores, para proteger los intereses nacionales. Pero hoy, imperiosamente, por cómo quedó el mundo, por cómo va a quedar la región, dominada prácticamente por sectores que se orientan hacia un modelo y un proyecto de nación que tiene que ver mucho con lo que nosotros dejamos atrás en estos últimos años, en estos últimos 4 años. El ejercicio tiene que ser fundamentalmente
debatir, discutir, pero encontrar el consenso necesario para que nuestro país vuelva a tener un modelo portuario semejante con los intereses vinculados en el sector y nuestra Argentina, que pueda volver a tener una línea de referencia para poder intervenir en el comercio exterior, que pueda tener una industria naval donde pueda trazar un marco de trazabilidad que tenga que ver con esto que yo llamo la previsibilidad, que tenga que ver con un horizonte claro, en una sustentabilidad, pero que esa sustentabilidad esté basada fundamentalmente en el esfuerzo y el trabajo que tenemos que hacer todos los argentinos. De manera que no podemos seguir discutiendo de que si la Armada Nacional, el Estado Nacional, necesita renovar su flota, se tenga que importar barcos. Esto no puede seguir siendo el elemento central o la decisión central. Nosotros debemos aspirar que todo el armamento nacional que necesita de renovación de la flota, la fuerza de seguridad del Estado Nacional se puedan desarrollar y se deben desarrollar en la industria naval argentina, tanto pública o privada, que está preparada para ello. No es lo mismo importar un barco de afuera, donde acá se han hecho barcos para el INIDEP, se han hecho, hasta hemos tenido últimamente un detalle, una empresa con una composición de un 51% de capital del Estado Nacional para un flete, para el cabotaje nacional, que tiene que llevar bandera nacional, con una ley que quedó debilitada, pero ley al fin de protección de este tipo de construcción en el país, resulta que termina siendo llevado afuera. Ahora eso produce mano de obra, circulación de dinero, mercado interno, compra de insumos materiales en otro país. Digo, y entonces las consecuencias van a ser siempre los indicadores de pobreza y de desempleo que tenemos en el país. Por eso creo también en el otro debate importante que se está dando y debemos reflexionar y debemos apuntalar y defender con objetividad y argumento que el buque polar que necesita la Armada Nacional, así como lo dijimos en la comisión asesora que se creó conforme a la ley de industria naval en el Ministerio de Industria, debe ser construido en los astilleros públicos argentinos. Así como decimos también que la industria naval tiene que tener ese mercado que nos posibilite tener esa trazabilidad de aspirar a tener previsibilidad. Y el mercado está, porque la renovación de la flota pesquera no son menos de 200 o 300 barcos que necesitan una renovación. Y la industria naval está preparada. Ahora, si venimos siempre con el mismo cuento de la urgencia y la urgencia, nunca vamos a poder planificar lo importante. Y planificar lo importante significa planificar alrededor de lo que decía Storni, alrededor de lo que decía Perón, alrededor de lo que decía Manuel Belgrano, tener una nación que aspire definitivamente a tener un concepto de soberanía logística de producción nacional. Y esto no está reñido con el universo del mundo, porque cualquier país del mundo que aspire a tener un modelo de distribución, de equidad y de justicia hace lo mismo. Lo que pasa es que acá nos hacen aplicar las políticas totalmente al revés para que ellos puedan seguir produciendo valor agregado y que nosotros importemos las construcciones de esos países que con eso tienen tecnología y con eso tienen desarrollo propio. De manera que a mí me parece que es central el debate de esta Argentina, es central que nosotros tomemos como referencia esto que decía Marco, que decía Tudini, que decía Sandra. Nosotros tenemos que buscar esa asociatividad, pero no solamente entre los astilleros, buscar esa asociatividad con el Estado,
con un modelo portuario, con un modelo logístico y tener también fundamentalmente la situación de una claridad que nos podemos estar alejados del agua. Argentina no puede ser expulsado del agua como nos expulsaron durante los últimos 30 años. Por eso necesitamos debatir en profundidad el canal Magdalena. Por eso necesitamos debatir con profundidad lo que significa el reservorio natural de vegetales y de materia prima y de alimento que tiene nuestro país en la cuenca del Plata y en la cuenca del Paraná y en nuestro litoral marítimo, en ese extenso litoral que tenemos y que subyace una enorme riqueza. Y no puede ser que sobre esa materia prima que es recurso central de la Argentina, que genera una renta, como digo tantas veces, no podemos ponerle el plus de un valor estratégico, de la construcción del valor agregado, que no es otra cosa que defender el trabajo de los argentinos, de manera tal que los desafíos son importantes, de manera tal que esta pandemia, donde el gobierno acertadamente tomó las decisiones que tenía que tomar, pero también nos genera una gran oportunidad. Yo aspiro absolutamente que dejemos de lado las mezquindades, dejemos de lado las miradas parciales, dejemos de lado los intereses sectoriales y pensemos en una Argentina que tiene que estar vinculada a un modelo de desarrollo, que tiene que estar vinculado a un concepto logístico de transformación y de defensa de su soberanía, y en esto tiene que ver mucho la cuenca del Paraná, tiene que ver mucho la cuenca del Plata y tiene que ver mucho la trazabilidad de una navegación distinta, por eso el canal Magdalena, para poder nosotros manejar nuestra carga con y no tener que pedir permiso a un puerto de otro país para trasladar a nuestro comercio exterior. De manera que los desafíos son importantes. El debate es importante. Nuestra organización, como estuvo siempre desde el primer momento, donde construyó a partir del mismo momento que empezaron los decretos nefastos a principios de la década del 90 que vinieron para exterminarlo, poniendo al lomo conjuntamente con los empresarios, con las universidades públicas, con los trabajadores, con los técnicos y profesionales, y esto no va a ser la excepción. Nosotros tenemos lo que yo denomino una mini comunidad organizada, que no hemos podido alcanzar en términos de comunidad productiva los objetivos señalados por la adversidad recurrente y permanente que hemos tenido del Estado Nacional. Reivindico dos cuestiones que para mí son centrales, a punto de ir interviniendo en la intervención porque veo que queda poco tiempo. El decreto 1010 de Néstor Kirchner, que recuperó la soberanía en términos de derechos laborales de los tripulantes argentinos y que establecía un plazo de 2 años para la construcción de una ley de marina mercante y de industria naval, y sin duda no estuvimos a la altura de la circunstancia por todo este manipuleo de la información falsa que hay, no hemos podido lograr el consenso. El otro hecho que quiero rescatar es la decisión en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de la aprobación de la construcción del canal Magdalena. Lo que nos queda por delante creo que van a marcar la centralidad de la agenda, van a marcar la centralidad de una Argentina que tiene que aspirar a su desarrollo y a su crecimiento con inclusión y con distribución, y va a generar con seguridad una agenda alrededor de todo el sistema portuario de navegación en nuestro litoral fluvial, en nuestro litoral marítimo y fundamentalmente desde una concepción de un concepto de defensa de la soberanía logística. Reitero, no se pueden seguir importando más barcos en la Argentina. La industria tiene capacidad para poder desarrollar y poder trabajar. Necesitamos ser socios del Estado, no enemigos en un proyecto en común, con créditos, con herramientas financieras como cualquier país del mundo. Necesitamos que los sectores de defensa y el Estado Nacional comprendan la necesidad que tiene la Argentina por el valor estratégico y por el salto
cualitativo que significa en términos de desarrollo tecnológico, de capacidad industrial, desarrollar un barco, como la construcción de un barco, de una unidad polar para el resguardo de nuestra Antártida, y fundamentalmente aspirar a una lógica y a una racionalidad en el debate que no esté teñido, que no sea por otras cosas que tengan que ver con el interés nacional, el interés de los argentinos, el interés de los trabajadores y del capital nacional. La industria naval tiene agenda, está dispuesto a debatir con objetividad con todos los sectores, pero pensando siempre en el interés nacional, pensando siempre en el interés de nuestra soberanía logística, de nuestro litoral fluvial y marítimo, pensando siempre en el desarrollo y en la búsqueda permanente con objetividad de un crecimiento para nuestro país, que la verdad que Argentina, después de los años en democracia, ese debate no debemos para aspirar a esa Argentina grande, como nos enseñó en su momento, y creo que por eso los recordamos tiempo, porque la historia nos demostró que nunca hubo un proyecto superior, que fue el peronismo, que tomaba al Estado como un instrumento y la concepción generalizada de una comunidad organizada. De manera tal que te agradezco, Ariel, a vos y a Agustín, por esta posibilidad. Vos sabés bien que hemos venido renegando con este sector y vamos a seguir insistiendo en la búsqueda de ese consenso, porque indefectiblemente Argentina necesita el aporte de todos, pero las sumatorias de acuerdos objetivos que nos marquen una agenda virtuosa de desarrollo y de trabajo. Gracias, Ariel. No, gracias a vos, Juan. Digo que soy testigo de esto que vos decís, en el sentido de la insistencia que ha tenido el gremio en los distintos estamentos y en las distintas tribunas donde se ha presentado, para venir con este discurso y discutirlo en todos los lugares donde haya que discutirlo. Lo he visto a través de los años, ¿no?